¿Qué tal? Graciela es mi nombre y soy profesora de educación física. Cuando las escuchaba las dos, porque pasa lo siguiente, a veces uno no tiene el recorrido de formación correspondiente y quizás el bagaje de conocimiento no lo tiene adquirido, pero sí un montón de preguntas. Y es la pregunta la que a mí me lleva a estar acá. No tengo formación en educación especial, vengo debatiendo y peleando por un lugar del área curricular en el campo de la educación especial como reconocimiento, y hubieron dos palabras, dos conceptos que me gustaría que una de las dos me ayude a trasladarlo, a transferirlo. Uno, bueno, ya de por sí un poco lo explicó, reconocimiento y responsabilidad, pero yo pensaba esas dos palabras junto con desplazamiento de los lugares asignados, ¿no? Cuando escuché esa palabra, esa frase, ¿no?, de desplazamiento de los lugares asignados, el sistema nos pone a niños, en las condiciones que sea, en el lugar asignado de alumno que tiene que aprender. Y desde mi área, a un niño que tiene un cuerpo. Se me presentan cuerpos mutilados, se me presentan no cuerpos, se me presentan no niños, porque ni siquiera hay una familia que puede sostener ese lugar. Entonces son los expulsados. Todas estas palabras que se jugaron acá, que para mí son, les digo la verdad, estoy muy movilizada. Porque hace rato me vengo preguntando, vengo averiguando, vengo leyendo, vengo pidiendo, yo aprendí mucho de docentes en el área de educación especial. Me formé en psicosis infantil, más que nada, porque empecé trabajando en un CENTES, donde no había niño, no había cuerpo. Y yo soy profesora de educación física. ¿Sí? Esa construcción que también escapa de la construcción social, ¿no? Fíjense todo lo que se avecina, ¿no? Uno tiene que ponerse en otro lugar, y entonces es como que en la actualidad, desde mi formación, estoy por fuera de lo que soy una profesora de educación física. Bueno, con todo esto, la pregunta concreta sería, ¿puede relacionarse esto de la responsabilidad de cada docente, el tener que restituir algo de lo que pierde ese niño en el transcurso de los distintos exilios que sufre? Y quizás no, esto de cuando no hay un cuerpo, prestar un cuerpo, ¿no? Porque a mí me pasa, es decir, yo soy muy movediza, y que un niño no pueda jugar, me da la sensación y la necesidad a mí de prestarle. Entonces, a mis 55 años me sigo tirando en el piso, sigo, con todos los lineamientos de prohibición que hay, sigo abrazando a un niño. Así que, bueno, a ver, ¿entendí algo o no? Muy bueno. Muy bueno. Mi pregunta se está todavía formulando, pero digamos hay algo que me preocupa. Me preocupa leyendo los textos, me preocupa escuchándolos a ustedes. ¿Qué lugar en la... Repito, va a ver. Bueno. ¿En qué lugar está la lucha y de qué forma luchar siendo coherente con todo esto? ¿No? ¿Desde qué lugar luchar sin excluir? Y eso es una cosa que a mí me tortura. Me tortura por diferentes razones, pues yo también soy del 57, es decir, que de exclusiones sé y bastante, de torturas sé y bastante, y de exilio sé muchísimo, de 30 años de exilio tengo. Y cada vez, ayer me pasó, digamos, hablando con un asesor pedagógico, yo también trabajo en especial, pero tengo un pecado original, que soy profesora de matemática, física y química.
y mi pasado me condena muchísimo. Entonces, me decía, de frente a la imposibilidad de una alumna de especial que está dentro de una escuela secundaria, digamos, común, hacer adecuaciones curriculares, yo me preguntaba a este hombre dónde está, porque no se da cuenta que todos los alumnos de esa clase, ninguno entiende un cuerno. Y creo que la beneficiada es mi alumna, que sabe un poquito más que los demás porque me tiene a mí al lado. Entonces, digamos, hice muchísima fatiga a incluirlo a él en mi dinámica, digamos, sin mandarlo a donde me venía naturalmente de mandarlo. Y pensaba que todo eso a nosotros nos trae mucha resistencia psíquica y que muchos docentes que fueron luchadores, hoy lo que tienen es estereotipía psíquica, porque no hubo lugar para esa lucha. Y no hubo lugar, como diría Aren, la posibilidad de descongelar esos pensamientos, ¿no? Para poder investigar a fondo, justamente porque hay una resistencia, ¿no? Y es esa misma resistencia que yo veo cuando me preguntan, ¿pero por qué exiliada? ¿No? ¿Por qué volviste? Siempre me dicen lo mismo. Entonces yo digo, ese tipo está pensando por algo se fue. Y ese por algo se fue como que va a estar, me da la sensación que nunca se va a acabar. Entonces, ¿cómo luchar éticamente, coherentemente y que sea efectivo? Que no sea solamente una charla, digamos. Hola, esta pregunta va para vos, Virginia. Yo soy profesora de ciegos, trabajo con adultos y nuestra población en su mayoría son hombres, ¿sí? Hombres adultos que han perdido la visión y por ende, como ellos dicen, han perdido mucho más que la visión. De hecho, lo primero que pierden son sus mujeres al lado, ¿sí? Muchísimos. Y de esto, cuando vos hablabas y hasta leías el texto, se me venía a la mente muchos comentarios de ellos, como que al perder la visión han dejado de ser hombres, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, son adultos y la verdad que me interesó mucho los textos que fuiste nombrando, si me puedes ayudar con la bibliografía, de qué cosas le puedo leer, ¿sí? Como para dejar, como digo yo, vete pensando, yo les digo siempre, y de poder, no me acuerdo el término que utilizaste como campo, no me acuerdo de qué, la anoté, pero de poder volver a este espacio, ¿no? Ellos también, nuestros alumnos, justamente se juntan y este duelo, ¿no? Que viven, así como contabas Luana, se llama, es algo que entre ellos ayuda mucho a fortalecerte y llevar este lugar nuevo que les toca, como dice la sociedad, que se sienten exiliados y se sienten excluidos muy fuertemente y en todos los ámbitos, porque no consiguen laburo, les cuesta conseguir pareja, en todos, ¿no? Entonces te quería pedir, si me podés pegar una manito, con alguna bibliografía o el nombre de algún texto y demás, porque, bueno, son adultos, yo tengo alumnos ingenieros, tengo... hasta he tenido doctores, o sea, de lo que es fotógrafos, ¿sí? De lo que se imaginen, ¿sí? Entonces, me va a ayudar bastante. A ver, algunos comentarios más o menos en general, porque realmente nosotras hemos hecho nuestras exposiciones, pero ustedes han hecho una devolución maravillosa donde se abren una cantidad de problemáticas teóricas y también prácticas de bajada de lo teórico sumamente importante. A ver, digo alguna cosita para dejarle el lugar a Virginia también. En primer lugar, el tema de la ESI en las universidades me parece fundamental. Realmente hemos soportado, quienes estamos en las universidades, hemos soportado muchas cosas, más allá de las
identidades sexuales, bueno, las experiencias que podemos ir coleccionando son enormes y se las podríamos transmitir a ustedes en otros momentos. Creo que esto es fundamental. Es decir, no tenemos profesionales que están preparados efectivamente, no para pensar la diversidad de género en toda la amplitud posible, no están preparados para nada, realmente. Entonces hay problemas infinitos que harían realmente necesario si tuviéramos otro ministerio que se impusiera en las universidades la ESI como necesidad real para poder terminar una carrera. Ahora, dos cosas más que quería señalar, vinculadas con el tema de la responsabilidad y el tema del reconocimiento. El momento de crisis profunda por el que estamos pasando en la Argentina y en toda nuestra América y en otras partes del mundo también, nos lleva a tratar, a poder pensar mucho más justamente en estas situaciones de fracaso que significan desacomodamiento respecto de funciones, roles, estilos a los que la sociedad nos ha ido acostumbrando. Como decías tanto vos como después la intervención tuya respecto de prácticamente niños sin cuerpo, hombres que se sienten totalmente fuera de lo que ha sido su rol habitual por haber perdido la visión, etcétera, nos pone ante ese tipo de situaciones en las que del fracaso tendríamos que tratar de, a través de un trabajo conjunto, intercultural, muy profundo, de sacar efectivamente virtud, es decir, de sacar lo mejor. Estimo, por otro lado, que la responsabilidad que siempre les adjudicamos a los docentes, a las docentes, a otros profesionales, la responsabilidad nunca puede ser asumida como responsabilidad solo personal. La responsabilidad tiene que ser compartida. Somos muy individualistas, por desgracia, en el ejercicio de nuestra profesión. Y eso es un problema absolutamente serio. Hace muchos años, en un trabajo conjunto con otros profesionales de salud en la APA, habíamos discutido un caso verdaderamente intercultural, traído por un médico de nuestro grupo, su reacción frente al papá de una nena a la que él tenía que hacerle una operación seria, una nena de 8 años, a la que la iba a dejar estéril para toda la vida. Entonces, la reacción del médico frente a eso, bueno, tuvo, diríamos, una respuesta por parte de una antropóloga que estaba con nosotros, que le dijo: vos no pensaste que ese gesto violento de ese hombre al que le estabas diciendo lo que iba a pasar era en realidad un gesto de desesperación por el lugar desclasado que iban a tener ellos en su propia comunidad, la imposibilidad que iba a tener la hija de una vida realizada. Y el tipo dice: no. ¿Lo consultaste con alguien? No. Entonces, ¿cómo asumiste solo esa responsabilidad? Esto es un pedido, realmente se los digo. En el ejercicio profesional, para decirlo de alguna manera, de la docencia y en otros campos de la vida, yo me he sentido profundamente sola muchas veces. Hasta que aprendí, y eso a partir del sindicalismo y después en el exilio, hasta que aprendí que solo o con el pequeño grupo familiar uno no va a ninguna parte. No puede hacer ninguna acción realmente positiva y tampoco puede sostenerse.
Entonces, como estamos en un ámbito sindical, digo esto porque en estos ámbitos tienen que formarse, efectivamente, que a veces no se dan, tienen que formarse grupos de reflexión, grupos de contención, en donde todos estos problemas que estamos mencionando y que ustedes han planteado sean reflexionados. No puede depender de la finitud de cada uno, de las posibilidades de error de cada uno, no puede depender este tipo de reflexión y de toma de decisiones consecuentes. Se puede ser todo lo responsable que se quiera, pero solos no podemos efectivamente cargar con el dolor del mundo. Lo digo así porque lo he sufrido y les digo sinceramente, hasta que no encontré pequeños nichos de diálogo, de intercambio de experiencia, no pude realmente resolver positivamente muchas cosas, mías y de los otros. Un tema sobre el que quiero insistir, y con esto voy a terminar, que tiene que ver con las cuestiones y los tipos de personas con quienes ustedes trabajan, es el tema del profundo racismo de nuestra sociedad, ¿no? Evidente desde los dichos del presidente o de Pichetto en adelante. Digo, no nos damos cuenta hasta qué punto el enano facho está adentro de cada uno de nosotros. Realmente este tema es sumamente importante y en estas prácticas es fundamentalmente importante. Hace unos años yo presenté en un congreso un trabajo que tuvo bastante éxito, por suerte, poniendo a Alemania en lugar de la Argentina como lugar donde se cometían tales problemas para no ofender a ciertos públicos. Entonces, estábamos trabajando con el tema realmente de la cuestión de la salud mental. Entonces, ¿qué saben, salvo excepciones, nuestros psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas de la salud mental de personas que no pertenecen realmente a las clases medias de las ciudades, de las grandes ciudades en la Argentina? Saben poco y nada. Entonces, ¿quién es ese otro, esa otra, ese otro que tienen delante? No lo saben. ¿Cómo pueden efectivamente traducir a sus parámetros profesionales esas palabras o esos silencios o esos gestos? No lo saben. Entonces, esto se los pongo como problema, porque nos pasa en todos los ámbitos profesionales y pasa fundamentalmente en el ámbito educativo. Educación especial, bien, pero a veces se manda a un aula especial a chicos que de especiales tienen poco. Lo que tienen de especiales es que pertenecen a otra comunidad cultural. Entonces, digo, porque acá aparecen todos estos problemas, ¿no? Reconocimiento, responsabilidad vinculados con interculturalidad. Nuestras formaciones profesionales habituales no nos dan nada para hacer frente a estos problemas. Les tiro un problema más en lugar de darles soluciones. Se lo paso a Virginia. Bueno, a ver, voy a tratar de recuperar las intervenciones o decir algo respecto de cada una. Primero me gustaba que recuperaras la idea de vocación, ¿no? La vocación en torno a las tareas de cuidado también tiene que ver mucho con la pedagogía patriarcal, básicamente, que asigna a las feminidades todas las tareas de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado, ¿no? Pero tiende a depositarnos en ese lugar. Es interesante que se use eso, entre otras cosas, por ejemplo, para desarticular luchas gremiales. Cuando a vos alguien te corre con la vocación, lo que no te permite es reconocerte como una trabajadora,
¿no? Reconocernos como trabajadoras y trabajadores es sumamente importante. Bueno, lo estoy diciendo por suerte en un lugar que tiene plena conciencia de ello, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante a disputarse respecto de los sentidos en torno a la docencia y específicamente a las feminidades que ocupan lugares en la docencia, ¿sí? Y es recuperar ese lugar el lugar de los trabajadores. Primero porque somos trabajadoras y trabajadores, y segundo porque eso nos permite pensar en articulación con el resto de los trabajadores, ¿sí? No somos Heidis que van a cumplir con el mandato y no porque no podamos tener una vocación, no porque no podamos disfrutar de nuestro trabajo, no estoy diciendo eso, sino que me parece que es muy interesante desarticular esos discursos, porque lo que hacen justamente es desarticular las posibilidades de las luchas sindicales y gremiales, que son muy, muy importantes en contextos de austeridad y por lo pronto, de intentos de disminución de nuestros derechos laborales. Así que ahí salir con la figura de la trabajadora y los trabajadores en general me parece fundamental en este momento, más que seguir reforzando el discurso de la vocación, ¿sí? Yo en este momento me abstendría incluso, ¿no? Y lo segundo que vos mencionabas, y estoy absolutamente de acuerdo, de todas maneras ya por suerte lo dijo Alcira, es recordar la ESI, ¿no? Como una de nuestras herramientas legales e institucionales como docentes, y reclamar el lugar que la ESI puede tener en la universidad. Por suerte hay un montón de gente, la propia Graciela Morgade es un referente en este campo, que están pensando justamente en la transversalidad, no solo en términos de los contenidos en las distintas instancias educativas, sino también cómo la ESI debería llegar a la universidad, que es un lugar medio de blanco de la ley. Ok. Bueno, las dudas que vos traías, me parecía interesante varias cosas. Primero la idea de poner el cuerpo, ¿no? Todos los docentes ponemos el cuerpo de alguna manera u otra, ¿no? Y eso es algo muy importante para mí, recuperar. Primero porque aparte tiene un costo respecto de nuestra existencia, nuestra corporalidad, ni que decir en las condiciones donde muchas veces llevamos adelante esa tarea, ¿no? Cuando trabajamos en instituciones que muchas veces están devastadas a nivel de no tener calefacción en invierno, cosa que le ocurre a la Facultad de Filosofía y Letras hace 3 años. Sí, con campera damos teóricos. Y es un privilegio encima, estamos dentro de las instituciones que están bien, o sea que digamos, hay algo que tiene que ver con recordar esa dimensión corporal, ¿sí? Recordaba la dimensión de trabajadores, también del cuerpo, y ver ahí un valor justamente, ¿no? Muchas veces se piensa la docencia, vos venís justamente de un área que es imposible, pero que para mí debería ser imposible para cualquier docente pensar que su trabajo no es un trabajo corporal. ¿Sí? La idea de que los docentes solo hacemos trabajo intelectual es falso. Nuestro trabajo es, por supuesto que es intelectual, como todo trabajo, por otro lado, y como todo trabajo también es corporal. Pero ¿sí? También está el mito al revés, de que quienes estamos en el área de educación física solo trabajamos el... Claro, por eso digo, todo trabajo es intelectual y corporal a la vez. Yo decía, hay como una sensación de expulsión de esos lugares de docente. Ni que decir las jerarquías en términos de los campos disciplinares, ¿sí? Y la jerarquía de lo intelectual sobre lo racional que rige en niveles insospechados, ¿no? Que es sumamente constrictiva y muchas veces deslegitimadora de muchos trabajos que son vitales, justamente, ¿no? Y lo otro que me quedaba reflexionando, quizás para pensar, no sé si te servirá, vos hablabas del no cuerpo, ¿no? De muchos de tus alumnos. Y yo me preguntaría por qué decir que ahí no hay cuerpo, ¿no? Si hay existencia, hay cuerpo. Y creo que tiene que ver con que muchas veces nos enseñan que cuerpo es solo una cosa, que el cuerpo cumple determinadas características, tienen que ver con los ideales. Perdóname, venía eso, ¿no? Porque justamente desde el área que yo vengo, solo hay que buscar el cuerpo. Exactamente. El cuerpo que está, de alguna manera. El cuerpo capacitado. Ustedes hablaban justamente de esto, que está habilitado por lo social, ¿no? Y de repente hay un cuerpo, quizás no haya una imagen corporal, la cual se le puede ayudar y construir con el contexto. Exacto. Esto no está hablado y visto desde el campo de la educación física. Completamente. ¿Entendés? Pero cuando alguien del campo de la educación física trata de intervenir en eso, dice, ¿qué es eso? Totalmente. Aparece como la expulsión hacia lo que hablábamos antes del profesional. Por eso estaría bueno pensar el trabajo de cuerpo a cuerpo que implica la docencia, ¿sí? Después, ese cuerpo a cuerpo
implica una convivencia de multiplicidad de cuerpos, pero para mí ese es el desafío más grande también, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la imaginación, digamos, ¿no? Las ficciones culturales limitan nuestra capacidad no solo afectiva, sino perceptual. Por ejemplo, reconocer un cuerpo cuando el cuerpo es distinto, reconocer una persona cuando no se ajusta necesariamente a los cánones de humanidad, reconocer una feminidad que no necesariamente se ajusta a los ideales de esa feminidad. Pluralizar los sentidos, no solo de lo femenino y lo masculino, sino también de la corporalidad, me parece que es interesante no solo a nivel de las prácticas, sino también a nivel discursivo. ¿Sí? Empezar a poder desarrollar lenguajes que den cuenta de esa diversidad corporal. ¿Sí? Perdóname, sí. porque esto de veces calificar, ¿no? De alguna manera estos cuerpos que pueden o no pueden, es digamos, un fantasma que está dentro del ámbito de educación especial, donde se dice, este chico no es para esta escuela, tiene que estar en otra. Qué sé yo, se califica desde lo actitudinal o por ahí se prejuzga sin recabar y ver por dónde está su lado positivo y cómo puede actuar ese niño en ese espacio, en ese lugar. Porque quizá no le queda otra. Y también recordar que todos los cuerpos, porque hablando de las ficciones culturales en torno a los cuerpos, digamos, nuestros cuerpos están asistidos, todos los cuerpos están asistidos. Es falso que hay cuerpos que no requieren asistencia. El subte que tomamos es una asistencia para nuestro traslado, adecuada a nuestro cuerpo. El problema es que solo se adecua a determinados cuerpos. Todos los cuerpos tienen asistencia, ¿sí? Y eso es importante para mí, ¿no? Recuperar ese lugar no solo de la interdependencia, de la vulnerabilidad, sino recordar que no es que hay cuerpos que requieren asistencia y cuerpos que no. En todo caso, tenemos sociedad que solo le da asistencia a determinados cuerpos y por eso es discapacitante la sociedad, no los individuos. Exactamente. La definición de la discapacidad. Exactamente. Sé que hay distintos paradigmas, pero yo, por lo poco que manejo, tiendo a leerlo en estos términos, ¿no? Respecto de tus inquietudes, que son las inquietudes que tenemos en general para mí todos los militantes, ¿no? Que es la pregunta por la coherencia, la contradicción y nuestras propias prácticas de exclusión. Yo soy una militante de la contradicción, de todas maneras. Creo que hay que habitar la contradicción, porque la contradicción nos mantiene atentas y atentos a esos posibles gestos de exclusión que son muchas veces inevitables. Yo no creo que haya prácticas puras en la vida, ¿sí? Y creo que lo más difícil muchas veces tiene que ver con poder habitar esas contradicciones de manera interesante, ¿sí? Por ejemplo, asumiendo privilegios, ¿sí? Por ejemplo, viendo qué hacemos con esos privilegios, por ejemplo, viendo que quizás nuestras prácticas, por más de que estén muy bien intencionadas, tienen efectos excluyentes igual, que igual refuerzan un montón de cuestiones que quizás querríamos combatir, y que incluso quizás estamos haciendo algo que no vemos. ¿Sí? Hay algo ahí para mí muy de prudencia político-epistemológica. Epistemológico quiere decir que se refiere al conocimiento, digamos. Y es que yo prefiero habitar la contradicción como un modo de estar alerta respecto de esas cosas que no vemos, que no alcanzamos a dimensionar, que quizás estamos produciendo sin querer, que postular un ideal de coherencia como un lugar de incluso de salvaguarda. ¿Sí? En general la gente que está muy segura de sí misma, a mi juicio, es la gente más peligrosa. Yo prefiero hablar siempre con alguien que duda, que tiene preguntas, que se siente incómoda, ¿sí? Que no sabe muy bien qué hacer. ¿Sí? Pienso que nuevamente ese es un lugar mucho más interesante para la política y la pedagogía y en términos generales para vivir. ¿Sí? Pero bueno, entiendo que son tesituras, ¿no? Pero si querés, lo que te diría es no la abandones. No abandones esa incomodidad, esa tensión, porque eso es tu manera de estar atenta a tus intervenciones, tu conciencia de tu propia precariedad en la intervención. Y después recordar que nuestras intervenciones son siempre insuficientes, ¿sí? Que siempre tienen algún costado ciego, a mi juicio, ¿no? Y que en todo caso lo que tenemos que tener son las prácticas políticas, éticas, pedagógicas, intelectuales, epistemológicas que nos permitan revisar eso, en vez de simplemente pensar que llegamos a un lugar de verdad, ¿sí? Por eso soy una especie de apologeta y militante de la contradicción y la incomodidad. Y me parecía muy expresivo lo que vos traías sobre estas masculinidades heridas, ¿no? Primero, aparte, pienso que es difícil perder la visión en una cultura de la imagen tal y como tenemos, ¿sí? Es una pérdida de la humanidad en general. Estamos bombardeados, es un dispositivo sumamente estético y de imagen nuestra contemporaneidad, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en la proliferación enorme de las redes virtuales y las redes sociales, que es uno de los mecanismos básicos de sociabilidad actual, que son enteramente visuales.
no enteramente, pero mayormente visuales, ¿no? Entonces pensaba que no solo hay una pérdida en ese sentido de esa ciudadanía visual, podríamos decir, ¿no? Sino de una masculinidad que se ve herida en torno justamente a todos esos ideales de la masculinidad, ¿sí? Y esto, por eso yo también les leía el texto de Despentes, porque nos recuerda que el género es violento con todos. Esto no quiere decir que sea violento de manera equitativa, ¿sí? Ni que sea lo mismo ser una mujer trans del conurbano que ser un varón de clase media de la universidad. Desde ya que son dos posiciones subjetivas muy distintas, pero de todas maneras los ideales en torno a la feminidad y a la masculinidad son muy violentos con un montón de personas. Perder el lugar de la potencia, imagino que hay algo de quien requiere más asistencia, hiere de manera mortal justamente la masculinidad hegemónica, el lugar que se ha rogado la masculinidad para sí, que es el lugar de la potencia, del proveedor, de quien sale a la calle, de quien controla, de que tiene un dominio del espacio público, etc. Yo creo que hay que abrazar esas experiencias, ¿sí? Entiendo que es muy difícil, pero ahí me vinculo incluso experiencialmente, como esa reivindicación de, bueno, hay que hacer el duelo, digamos, y pensar que ese duelo es una batalla, no solo un duelo como quien duela una pena, sino también como quien libra una batalla, ¿no? Y que eso puede ser un lugar, insisto, de exploración, ¿sí? Y de incluso de libertad. Entiendo que llegar ahí es un proceso, y lo único que diría es que como acompañantes, como profesoras, maestras, docentes en términos generales, lo que tratamos es de acompañar algo de ese proceso. Por supuesto que, como decía Alcira, y ahí plenamente de acuerdo, nadie puede solita, ningún docente puede solito, ¿no? ¿Sí? Sino ir acompañando y generando articulaciones. Una de las cosas que pasa, y ustedes lo deben ver muy bien, porque trabajan en este campo, es que en general la responsabilidad de los cuidados para las personas que requieren asistencia recae pura y enteramente en la familia y con suerte algo en la institución, ¿sí? Me parece que ayudar a la ampliación de esas redes, a la sociabilidad entre los sujetos, por ejemplo, entre estos varones, es fundamental. Que lo que tenemos que hacer siempre, para mí, la estrategia es ampliado de redes, ¿sí? Si yo tuviera que limitar, y no tengo grandes certezas respecto de cómo transformar el mundo, pero lo único que tengo una mínima orientación, que tiene que ver con mi experiencia como militante y también como docente, etc., es que si hay un horizonte de transformación, tiene que ver con la capacidad de crear redes por fuera de las decodificaciones existentes, más grandes y de alguna manera fugitivas a las lógicas que decodifican las redes posibles. ¿Se entiende? Los fracasos, para mí, fueron los que fueron, vos traías uno, tienen esa potencia, ¿sí? De abrir a la posibilidad de una articulación a partir de la precariedad. Esto lo dice Butler, yo no enfaticé. Me quedaba con algo que vos decías de los cercos de la identidad. Hay algo muy complejo a veces. La identidad puede ser algo que nos acomune, pero puede ser algo que nos distinga. ¿Sí? Bueno, yo soy lesbiana y mi lucha es re distinta a la de otro colectivo, de los colectivos de los pueblos originarios, ¿no? Y eso es un problema de las luchas que se piensan a partir de la identidad. Por eso a mí me gusta pensar en la precariedad, porque cuando nos reconocemos como precarios, tenemos la posibilidad de articular con distintas personas y con distintos colectivos, reconocer en esa experiencia una cifra común al resto de los sujetos que no se limita a nuestra identidad. Me parece que ayudar y contribuir, o al menos eso fue lo que me ha servido a mí en la vida, tanto cuando me ayudaron a mí como cuando yo ayudé, es a poner en valor esa precariedad, ¿sí? En vez de simplemente apachuchar y decir, sí, pobre, por lo que te pasó, tremendo, ¿no? No, es dar un valor, poner en valor, ayudar a poner en valor, acompañar esos tránsitos. Sé que es un desafío enorme, pero me parece que eso siempre es un poco el desafío en la vida, ¿no? Cómo nos acompañamos de manera que sea fortalecedora, que permita que las personas justamente, en vez de sentirse más solas, se acompañen, que creen nuevos nexos, que creen nuevas redes, que creen nueva sociabilidad. Me parece que hay algo ahí que tiene que ver con un trabajo cotidiano, cultural, que muchas veces incluso excede las instituciones, por más de que transita también las instituciones, que tiene que ver con eso, ¿no? Con vehiculizar y favorecer esos trazados comunitarios, esas redes de sostén que van muy a contrapelo, y que por eso hacer ahí de la precariedad y de los fracasos ese lugar de reivindicación me parece que puede ser muy potente, en especial cuando trabajamos en estos lugares, ¿no? Que son, de alguna manera, los desechos de la sociedad. La sociedad tiene un contrato, tiene ideales respecto de qué es un ciudadano deseable, y aquel que no cumple, ya sea por motivos de clase, de raza, de discapacidad, de orientación sexual, de identidad sexual, etc., de alguna manera queda desechado, ¿sí? Son como los desechos
sociales los desechos contractuales. Me parece que hay que utilizar y casi abusar, diría, en el sentido de romper las lógicas del uso cotidiano de esos lugares, ¿no? Hacer de ese lugar potencia de otra cosa, justamente, ¿sí? De algo distinto. Bueno, eso un poco. Añadir a lo tuyo, que fue buenísimo. Me parece que en este estilo de asunción de las fragilidades, del fracaso en esta potenciación, también se logra efectivamente un producto político. Es decir, se logra una transformación de las instituciones, se logra una transformación de la sociedad y se logra una puesta en evidencia de que existen otros derechos que tienen el mismo rango que los derechos que tradicionalmente son aceptados como tales. Creo que ahí tenemos que apuntar a eso, ¿no? Empezando muy desde abajo, pero tenemos que apuntar definitivamente a eso porque, bueno, eso lo sabemos, la vieja lección de las feministas, todo es político. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Y gracias a vos por... Quería solamente mencionar, a modo de ejemplo, que el trabajo universitario en ESI, justamente la UTE, ha producido una diplomatura universitaria y la estamos desarrollando en la Universidad de los Trabajadores. Entonces, además de todo lo que hacemos en la Facultad de Filosofía y Letras, con Graciela Morgade y todas ustedes, digamos, en sus trayectorias, también en la Universidad de los Trabajadores, la UTE ha incidido en abrir un capítulo que no va a resolver todo, pero es un ejemplo, no está invisible la temática de ESI en la universidad. Nosotros lo hemos puesto. Agradecerles mucho, Alcira, también Virginia. La verdad que llegamos a algunos autores a partir de descubrirlas a ustedes, y así es como estamos leyendo a Levinas, a Arendt, y ahora nos tomamos nota de los autores que nos traen para seguir indagando, para seguir preguntándonos y tratando de hacer ese ejercicio de deconstruir las pedagogías, ¿no? Y también pensar, bueno, ¿qué pedagogía de las diferencias es en todo caso la que queremos ahora pensar? Y la verdad que escucharlas fue muy emocionante, muy lindo, para todos, me imagino, para todas. Yo quería contarles también que a raíz de esto estamos trabajando en el Congreso Pedagógico, como hace ya 23 años, ¿no, Daniel? 24, este es el número 24, y aquí tenemos algunas producciones de compañeros donde tratamos de contar las experiencias, relatar y además hacer posible la construcción de conocimiento colectivo, ¿sí? Entonces, este es un sindicato que siempre nos convoca a pensar y a construir conocimiento, ¿sí? Nuestra lucha es sindical y pedagógica siempre. Así que, porque queremos disputar por políticas públicas y la única manera es preparándose para eso, ¿no? Entonces les hacemos entrega del libro ahora nuevo del último congreso. Sí, ahí están las experiencias de muchos compañeros y compañeras que vamos escribiendo y pensando y compartiendo. La experiencia, que es un desafío para todos, es la de la escritura. Si revisamos las actas escolares, pocas actas van a mostrar a niños que son escuchados, porque es en la escritura donde más se ve y donde más se oculta, porque por ahí en la práctica al pibe alguien lo escucha, o a la piba, ¿no? Pero en la escritura no. Yo he recorrido miles de procesos de documentación y digo, ¿dónde están los pibes? Ahora, después,
¿dónde están nuestras preguntas? ¿No? Una compañera que recién se jubila como supervisora me decía que en la planificación puso una reflexión de ella y la directora le dijo, dice, ¿y esto de esta frase de quién es? Y ella dijo, mía. Dice, pero ¿y vos qué autoridad tenés? O sea, la escritura es para nosotros, nos caga la vida. Porque nos caga la vida. Y cuando empezaron estos congresos, hace 24 años, si vemos los escritos, eran escritos de proyectos, con ese formato donde la experiencia, que acá Alcira contó su experiencia como filósofa y Virginia, con esas modalidades donde la experiencia es un modo de dar cuenta de los conocimientos, digo, diverso. Y nosotros también podemos hacer algo de eso, no con un modelo donde tenemos que enchufarnos y la pregunta desaparece en los modos de escribir. Este sindicato quiere que este espacio de escritura sea el espacio nuestro de las preguntas. Tenemos que mostrar esta capacidad para que este colectivo sea un colectivo de trabajadores de la educación, de la pedagogía, de la ética, de la pregunta, ¿no? Porque y bueno, nos gustaría que ustedes nos sumen un texto. Siempre tenemos una página, sumamos texto. Creo que este texto, además de compartirlo acá con todos los compañeros, lo podemos subir al Congreso, y también para abrir esta discusión. Y para leernos entre nosotros también. Y por otra parte, quería retomar algo así muy mínimo que me impactó, porque cuando hablabas, Virginia, de la vergüenza, ¿sí? De esa categoría de la vergüenza, yo pensé que a partir del Congreso Pedagógico pude escribir algo acerca de mi experiencia de la vergüenza de ser hija de analfabetos, que nunca lo podía decir. Y era una vergüenza para mí como una herencia, ¿sí? Como una herencia individual. Entonces, digo, cada uno en su experiencia tiene algo de esto del orden de la vergüenza, ¿no? Y nada, bueno, por eso agradecerles infinitamente y ha sido un placer, ¿no? Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer, despedimos a las panelistas, tienen un break, está el café, pero volvemos para hablar de la plataforma virtual, por favor. Es nuestro trauma, lo vamos a tratar de trabajar. Hey, sí, oh, 1, 2. Hey, sí, oh, 1, 2.
El plan Sarmiento, bueno, fíjense en los cortadores de Firefox, en todas esas cosas que tienen antiespías y todo eso que hacen que obstaculicen el ingreso. En las computadoras del plan Sarmiento entran lo más bien. Se los digo porque la tengo ahí, si quieren lo mostramos. En la computadora del plan Sarmiento va a pasar lo mismo. Voy a Campus Virtual UMED y aparece este lugar. Acá arriba a la derecha, ¿lo ven? Usted no se ha identificado, ahí pongo acceder. En el tiempo que les den el usuario, yo entiendo que no van a tener el usuario, casi siempre es su DNI. Y una contraseña, yo les doy mi tips, nunca cambié la contraseña que UMED me pidió, entonces siempre voy al mail, porque las contraseñas siempre son... Bueno. Bueno, ya les va a llegar, pero también les dice cambien la contraseña. Yo les doy mi opinión, nunca le hice caso, nunca cambié la contraseña y siempre sigo en la misma. Hagan lo que ustedes quieran, yo les doy mi opinión, mi sugerencia. Espero que me dejen entrar. Los tiempos normales son los de siempre. El punto es que también tiene que pensar que hay humanos detrás de esos tiempos normales. En este caso... La otra vez dijo Paula, 72 horas como mucho podría suceder para recibir una respuesta de estamos viendo, tendría que estar recibiendo en ese tiempo. Recuerden que Paula les dio un correo electrónico. Se llama Diplomaturas Docentes UMED, todo junto. Les explico que hay personas que no pudieron ingresar, ese tema lo maneja Paula. Entonces ustedes le escriben a ella que están teniendo ese problema. Ya no sería un problema de plataforma, sino de cuando ese equipo de humanos les da a ustedes acceso a la plataforma. Ese es el mail. Ese es el mail. Es a Paula. Estamos en sintonía. Bien. Una vez que entramos, ven que yo tengo 2 diplomaturas. Voy a ir a la nuestra, a la diplomatura de educación especial. ¿Sí? Ahí tienen. Sí, está lenta la internet. El banner. Luego el banner, que son menos difíciles de descargar, las palabras de bienvenida que hemos introducido nosotros. Los avisos, en este aviso es donde está nuestra actividad, es una actividad que hicimos, la del perfil. En este aviso del perfil, lo voy a desplegar si quieren. Perdón. Si ustedes lo vieron en otro lugar es porque rearmamos la página en función de las dificultades que veíamos y que leíamos de ustedes. Multiauditorio.
Es la fuerza que tiene la señal, nada más. Ese es el principio, ¿no? Y después tenemos diplomaturas. Y ahí está todo lo que hacer. Solución número 1. Sí. Todas las que tengamos wifi en los celulares. Lo desconecten, por favor. Lo cerremos. Para que justo la biografía. Por favor, Ahora no cierran, pero quizás no sé. A ver si lo puedo enganchar con mi señal. Había cambiado. Ahí está. Gracias por cerrar su wifi. Bien. Acá, como ven, está la presentación de todos los que fueron haciendo sus presentaciones, que fue justamente lo de transportar el perfil a la presentación. esa es la del equipo de... No, pero hay más. Vuelvo. Volvemos a la página de siempre. Bien. Vamos a hacer un... ¿Cómo hago yo para hacer mi perfil? En primer lugar, voy a mi nombre. Entiendan que yo también estoy intuitivamente con ustedes, ¿eh? No es que las sabemos todas. Bueno, pero estuvimos mucho tiempo tratando de... Hice en mi nombre perfil. Bien, se despliega todo esto. Una vez que hicimos esto, esperen, ¿vieron? Vamos al área personal. No. ¿Me siguieron? No. Gracias. Yo la seguí. Yo la sigo, ¿se da cuenta? Bueno, ¿ven? Acá está. Mi nombre, mi apellido, mi mail. Puedo decir si quiero mostrar o no. La ciudad, la zona horaria es por defecto. Y esta es mi sencilla presentación. La imagen, ¿cómo hago? Esta imagen lo que hice es, acá. Seguís abajo y te... Hay una forma más fácil. Sí, todo es más fácil. Que lo hagan, por ejemplo. No, hay una forma más fácil. Puedes abrir la carpeta donde vos tenés la foto. Y la despliego acá. Exacto. Pero no siempre es fácil tener las dos obleas abiertas. No somos tan... Vamos por la sencilla, que es lo que sabemos todos, porque es adjuntar como un correo a un mail, ¿sí? Agregar, selecciono un archivo y busco una imagen. Por ejemplo, perdón, Sonia, ¿eh? Por ejemplo esta. La abro. Ya la pongo. No la voy a poner porque se imaginarían que cambiaría mi imagen y tomo una imagen de una máquina ajena. Subir archivo. Una vez que subo archivo, no lo voy a hacer. Una vez que hice todo esto, no dejen la página abierta porque es lo que me pasó a mí. Bajo, por favor, acá las compañeras, Pécora, por favor. Bajo y en actualizar información personal, cliqueo porque si no, nada se guarda.
Y ahí les va a pasar la foto. ¿Qué cuesta? Porque hay que encuadrarla. Si una hace más que queda cortada, bueno. Sí. Volvamos. Ahí. Volvemos. Ustedes están viendo la página como la vemos nosotras, que es con toda la posibilidad de editar, pero es lo mismo. La palabra bienvenida, el banner, bueno, foro de consultas e intercambios, que es donde ustedes interactuaron o donde ustedes pueden interactuar. A ver, ¿cómo lo harían? Cliqueo foro de consultas e intercambio. No es tan fácil, no es tan fácil. Ahí vamos. Lo tengo abierto acá atrás, qué suerte. Bien, yo puedo añadir un nuevo tema de discusión o responder a este, por ejemplo, ¿ves? Reprogramación de fechas de entrega de trabajos es una respuesta a una pregunta que hizo alguien que es programación de fechas de trabajo. Yo puedo hacer esto, voy a programación de fechas, que es una respuesta. Bien, entonces yo ahora, esta es la respuesta de Alicia, acá mi compañera, que dice: hola a todos, ante las consultas, ¿qué es esto? Lo que